en el Evangelio de Mateo capítulo 11 y versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a un poco de la historia de los versículos que hemos leído en esta oportunidad. En los tiempos cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo andaba en su vida de ministerio acá en la tierra, para aquellos tiempos nos menciona la palabra del Señor que habían muchas personas que habían dificultades en sus vidas, como lo existe también en el día de hoy. Muchas de aquellas personas estaban trabajadas, estaban cargadas, estaban angustiadas, y algunos de ellos buscaban refugio en las personas que profesaban una religión en aquellos tiempos. Sin embargo, aquellas personas seguían igual. Los problemas nunca se apartaban de sus vidas. Las dificultades siempre estaban en ellos y no había solución para los problemas. Por eso es cuando el Señor Jesús aparece anunciando su palabra, muchas de las personas que vivían en aquel entonces, contemporáneos de nuestro Señor Jesús acá en la tierra, cuando escuchaban la palabra del Señor, cuando ellos oían que el Señor llegaba a un determinado lugar, la Biblia nos menciona que eran multitudes de personas las que se acercaban a la persona de Jesucristo, muchos de ellos con diferentes problemas, con dificultades en sus vidas que nadie las había podido resolver. Y cuando el Señor enviaba esa palabra, había algo que aquellas personas podían sentirse bastante livianos. El que estaba enfermo, nuestro Señor Jesús le daba la sanidad. El que tenía problemas, el Señor podía solucionar esos problemas. El que tenía dificultad en sus vidas, el Señor tenía el poder para poder obrar en sus corazones, obrar en sus vidas y darle una solución a los problemas que habían en la vida de las personas de que aquel entonces se acercaron a la persona de Jesucristo. Muchas de estas personas estaban cansados de la religión. Muchos de ellos quizás hacían penitencias, quizás los líderes religiosos de aquel entonces les ponían cargas pesadas, y dice la palabra, cargas que ni ellos podían mover con un dedo. Es decir, que esta era la situación de muchas personas en los tiempos de ministerio de la vida de nuestro Señor Jesús acá en la tierra. Muchos de ellos frustrados, muchos de ellos quizás sin poder resolver sus problemas. Muchos de ellos con sus vidas sin poder salir adelante de tantas dificultades que habían. Y cuando se acercaban a la persona de Jesús, había un alivio para sus corazones. Ahora bien, el mundo en el cual vivimos ahora es un mundo de tanta violencia, un mundo de tanta dificultad. Nosotros somos testigos de cómo muchas personas viven en este mundo desesperados, viven en este mundo con dificultades, con problemas serios. Muchos de ellos con cargas difíciles que se sienten impotentes de poderlas resolver o de poderlas diluir. Personas en la actualidad con dificultades tremendas para poder sobrevivir. El mundo en el cual vivimos es un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de tantas amarguras, donde hay muchas personas que sufren por las diferentes dificultades que hay en el mismo mundo. Muchas personas en las calles
con dificultades tremendas sin tener un lugar donde vivir. Muchas de las personas quizás indigentemente durmiendo a la intemperie del día o de la noche. Muchas personas con problemas difíciles sin poderlos resolver. Ese es el mundo en el cual vivimos ahora. Personas que quizás están llorando porque no pueden salir adelante. Sus sueños quedaron truncados. Aquella visión, aquellos sueños que tenían por salir adelante se quedaron en el camino. Quizás hayan padres en este momento que estén llorando por la pérdida de sus hijos. Quizás hayan padres de familia que en un determinado punto de la vida estén desesperados porque sus hijos están en la calle. Quizás hayan hijos también desesperados porque sus padres están en diferentes dificultades. Ese es el mundo en el cual vivimos ahora, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de tanto alboroto, de tanta dificultad, de tanto problema. Un mundo donde nadie se siente seguro. Así viven las personas en este planeta Tierra, inseguros, sin tener quizás aquella varita mágica para poder salir adelante, sin tener quizás cómo poder salir adelante de las diferentes dificultades que cada persona conlleva. Y ante esto, muchas de las personas buscan salir adelante por medios equivocados. Ante esta dificultad que hay en el mundo, hay muchas personas que quieren resolver los problemas, pero por lugares equivocados, por lugares donde no puede resolver los problemas y las dificultades que hay en sus vidas. Muchas personas están tirados en la miseria sin poder seguir adelante y tratando la manera de querer salir de ese problema y no puede salir. En esta hora de la tarde quiero mencionar 3 cosas muy importantes, las cuales el hombre y la mujer hace equivocadamente tratando de encontrar la paz para su alma. 3 cosas que quiero compartir en esta oportunidad, donde el hombre y la mujer buscan refugio para los problemas que lo agobian, donde las personas están buscando ese refugio que aparentemente quizás puede disolver los problemas, pero no es así. Muchas de las personas que se sienten inseguras buscan paz en medio de este mundo. Muchas personas que viven en dificultades buscan la tranquilidad para su alma en lugares equivocados por caminos que son erróneos. En primer lugar, muchas personas buscan la felicidad, la paz en sus corazones, preocupándose a través de la búsqueda del dinero. Hay muchas personas que viven en tremendas dificultades en su vida y piensan que acumulando muchas riquezas en este mundo van a salir adelante de las dificultades interiores que tienen en sus vidas. Pero dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Note cómo dice la palabra del Señor. No dice que el dinero sea malo, sino que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona pone en primer lugar lo material, y en este caso el dinero, pensando que puede resolver las dificultades que hay en su vida a través del dinero. Pero la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, nadie en este mundo nos podemos mover si no hay dinero. Pero el problema del ser humano es que pone el dinero por encima de Dios, que pone la economía por encima de Dios. Y en la vida del ser humano lo primordial debe de ser Dios, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ser. Muchas de las personas que viven en tremendas dificultades en el mundo están buscando la paz interior a través del dinero. Están buscando resolver los problemas que hay en su alma a través del dinero. Pero cuando estas personas llegan a acumular quizás mucha riqueza, el problema siempre sigue ahí. La carga siempre la llevan en sus hombros.
La dificultad siempre está en ellos porque el dinero no puede resolver los problemas a nadie. Sí es importante en la vida de cada uno de los seres humanos para poder sobrevivir. Sí es importante para poder hacer los diferentes labores, los trabajos y todas las cosas que hay que adquirir. Es importante, pero lo difícil para el ser humano es cuando pone por encima de Dios el amor al dinero. Eso es un lugar equivocado o un camino equivocado que la persona escoge para tratar la manera de apaciguar el problema y el dolor que está causando los problemas en su vida. De una manera muy equivocada. La Escritura nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primero nos dice la palabra del Señor que tenemos que buscar a Dios sobre todas las cosas, porque Él es el centro de la vida del ser humano donde podemos encontrar la paz y la seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tantas cosas difíciles en la vida donde solamente nuestro Señor Jesucristo, a través del poder de su Espíritu Santo, puede resolver en cada uno de nosotros. Solamente la persona de Jesucristo. No se encuentra en el dinero la solución para los problemas. No se encuentra en el dinero la solución para las dificultades que hay en el ser humano. ¿Cuántas personas habrán en el mundo con cantidades quizás exorbitantes de economía y no son felices? Porque el dinero no puede ser feliz a nadie si Dios no es el centro del corazón de la persona. Por eso es que nosotros necesitamos cada día que nuestro interior, que nuestra vida espiritual dependa al 100% de nuestro Dios Todopoderoso. Él es el centro de nuestro ser. Él es el centro de nuestra vida. La palabra del Señor dice que nosotros, apartados de Dios, nada podemos hacer. Pero también nos dice que con Cristo somos más que vencedores para la gloria de su nombre. Las personas del tiempo de Jesús eran personas que vivían en dificultades tremendas, personas que necesitaban un alivio para ellos, que necesitaban la solución para los problemas que le estaban aquejando en sus vidas, personas que necesitaban del favor de Dios. Hay personas en este momento que quizás están en la cama de un hospital esperando solamente que la muerte llegue. Y el dinero que poseen no puede hacer nada por ellos. Déjeme decirle, mi estimado oyente, que llega un punto de la vida del ser humano donde el ser humano solo queda a solas con Dios. Llega un punto el ser humano donde los amigos no están. Llega un momento de la vida de la persona donde quizás la familia no está. Llega un momento donde quizás pueda tener dinero, pero el dinero no puede hacer nada. Y en ese punto de la vida es donde quedamos abandonados, solo nosotros y Dios. Solo tú y Dios. Y en ese punto de la vida es donde nosotros muchas veces nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar en verdad que el centro de nuestro ser debe ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas buscan la paz, la tranquilidad a través del dinero, pero nunca la encontrarán, porque solamente nuestro Señor Jesucristo es el que da paz, el que da tranquilidad y el que da seguridad. Número 2. Ante tantas dificultades que hay en el mundo, el ser humano busca la paz en los vicios. Muchas personas buscan la paz en los vicios que hay en este mundo. ¿Cuántas personas quizás en este momento estén decepcionados? ¿Cuántas personas en este momento estén quizás pensando en quitarse la vida? No sé en este momento en qué parte del mundo alguien estará pensando, yo quizás mejor es que ya no exista. Según es el problema que alguien quizás esté viviendo en este momento, esté pensando en quitarse la vida. Quizás hayan padres de familia con problemas en sus hogares, con problemas en su matrimonio, con problemas con sus hijos. Y quieren encontrar paz en sus corazones.
Quieren encontrar la felicidad y tratan la manera de buscar la paz y la felicidad en los vicios. Un lugar equivocado. ¿Cuántas personas han muerto en el intento de buscar la tranquilidad en sus vidas en los vicios? ¿Cuántas personas han buscado quitarse de encima la carga que ellos tienen a través de los vicios? Pero esta persona quizás puede ingerir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de estupefaciente en su corazón, en su ser, en su alma, en su vida. Pero cuando aquella reacción del vicio pasó, volvió a entrar otra vez en la realidad de la vida. Se volvió a encontrar con el problema que hay en casa, con el problema que hay en familia. El vicio no puede resolver el problema a nadie. Pero muchas personas buscan el refugio en él, tratando la manera de olvidar sus penas, de olvidar sus problemas, de olvidar lo que los aqueja en cada una de sus vidas. Pero cuando una persona trata la manera de buscar el refugio, la paz en los vicios, no está resolviendo nada. Al contrario, está haciendo que el problema sea mayor. Ante todo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el Señor en el versículo que leímos? Venid a mí, así como están, así nos llama el Señor. Venid a mí tal como estáis cargados y trabajados, y yo, dice el Señor, yo los haré descansar. Eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor, que Él tiene compasión, Él tiene amor para con cada uno de nosotros. Él nos está diciendo, venid a mí tal como estéis, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Muchas personas quizás vivimos en tiempos difíciles antes de venir a la persona de Jesucristo. Tratamos la manera de buscar la paz y la tranquilidad por caminos equivocados y nunca la encontramos. Pero el Señor dice en su palabra, venid a mí tal como estéis, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay personas quizás que toman la decisión de subirse a un puente y tratar de lanzarse de allí y quitarse la vida para quitarse los problemas de encima. Muchas personas que están pensando en quitarse la vida porque no soportan el problema que tienen. Personas quizás en lanzarse a la carretera y que un vehículo los deshaga porque no aguantan el problema que están llevando. Hay personas así y muchas en el mundo, lastimosamente. Pero tú que estás pensando quizás de esa manera, el Señor dice en su palabra, venid a mí así como estás. Así nos llama el Señor, así como estás, cargados y trabajados. Y yo, dice el Señor, te haré descansar. Venid a mí tal como estéis, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero también han habido muchas personas en el mundo que se han sentido solos, que se han sentido decepcionados, que han sentido que no hay paz en su corazón, que no hay paz en su vida. Personas con tremendos problemas, dificultades, pero un día escucharon esta palabra. Un día escucharon que el Señor le dijo, venid a mí así como estás. Así nos llama el Señor. No importa cuál sea el problema, la carga, la dificultad que hay en tu vida. El Señor así te está llamando y dice, venid a mí así como estás, cargado y trabajado, que yo soy el que te voy a hacer descansar. Y qué maravilloso es descansar en los brazos de nuestro Dios. Qué maravilloso es sentir cuando Dios nos respalda, cuando Dios está con cada uno de nosotros, cuando lo buscamos a Él. Muchas personas tratan la manera, de olvidar sus penas a través de los vicios. De olvidar sus dificultades y olvidarse del entorno de problemas que viven, tratando la manera de entrar a los vicios. Pero eso no es la solución. La solución se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él está llamando en esta palabra y dice, venid a mí tal como estáis, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay personas en este mundo que nadie da un centavo por ellos. Hay personas en este mundo que nadie les extiende una mano.
Hay personas en este mundo que por la condición que andan nadie ni los voltea a ver, porque andan en el vicio, porque andan tirados en la miseria. Pero el Señor te dice, venid a mí, tal como estáis, trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Qué maravilloso es el Señor, que cuando nadie da nada por nadie, el Señor se entregó por entero por cada uno de nosotros. Venid a mí, tal como estáis cargados y trabajados. Muchas personas dije que buscan la solución de problemas en los vicios y no van a encontrar ninguna solución en cualquier tipo de vicio que sea. El problema siempre seguirá y seguirá siendo mayor cada momento. La solución, nos dice el Señor aquí, es venir a Él, venir a Cristo. ¿Cuántas personas, miles, millones en el mundo hemos venido a la persona de Jesucristo? Y cada día que va pasando el Señor extiende su mano de misericordia sobre nosotros y aquí estamos todavía y somos felices porque Cristo vive en nuestros corazones y Él tiene cuidado de los que son suyos. En tercer lugar, las personas buscan la paz, la tranquilidad y la seguridad en la religión. Muchas personas en el mundo viven en tremendas dificultades, con cargas en sus vidas, problemas que quizás están allí en sus corazones que no los pueden resolver. Hay personas con ataduras, hay personas con problemas en su corazón, con sentimientos encontrados, problemas quizás difíciles en sus vidas. Hay personas que están odiando a otros. Hay personas que tienen problemas difíciles entre familia y se odian hasta la muerte. Todo eso está pasando en el mundo del día de hoy. ¿Y quién puede hacer algo por estas personas? ¿Será que el dinero puede hacer algo? No. ¿Será que los vicios pueden hacer algo? Tampoco. ¿Será que la religión puede hacer algo por el hombre? Menos. La religión solamente sirve para entretener al ser humano. Y que vive entretenido mientras la muerte le llegue y perder su alma. Pero dice la palabra del Señor que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo tiene poder para cambiar la vida de la persona. Solo a través del Evangelio de Jesucristo pueden haber vidas transformadas. Ninguna religión ha podido cambiar a una persona. Ninguna. Solo el poder de Dios. Solo por medio de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. En Romanos dice que el Evangelio es poder y potencia de Dios para salvación. Oiga bien cómo dice. Que el Evangelio es poder y potencia de Dios para salvación. El único que salva es Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que vamos a ver personas metidas en cualquier religión que sea, siempre sigue siendo la misma persona malcriada. La persona que vive en una religión siempre sigue siendo la misma persona peleonera. Siempre sigue siendo la persona que odia. Siempre sigue siendo aquella persona que desea el mal para los demás. Eso es lo que hace una religión, entretener al ser humano. Pero cuando la persona llega al verdadero Evangelio de Jesucristo, hay una transformación en esa vida. El poder que Dios tiene, ese poder es el que transforma, el que cambia vida, el que da esperanza, el que da salvación al hombre pecador. Miles de personas en el mundo entero, si nunca hubieran venido al Evangelio de Jesucristo, ya no estuvieran con vida y estuvieran con destino la condenación eterna. Pero qué maravilloso es el Señor, que a través de ese Evangelio glorioso que Él nos trajo, nos ha dado la oportunidad de que nosotros lo conozcamos a Él. Le sirvamos a Él, vivamos para Él, apartados de la maldad, para que cuando ese día en el cual todos los seres humanos nos enfrentemos delante de la presencia del Señor, por lo menos tener el alivio de que somos hijos de Dios. Las personas buscan la solución de problemas en medio de la religión, buscando una religión, pero la religión no te puede cambiar. La religión no puede hacer nada por el hombre. La religión no puede hacer nada por las personas. Estas personas
que se acercaron a la persona de Jesucristo eran personas religiosas. Eran personas que practicaban el judaísmo. Eran personas que tenían un montón de ritos que hacían sacrificios para que sus pecados fueran perdonados, pero ningún sacrificio que haga el ser humano puede cambiar o puede perdonar pecado. Ningún sacrificio. Porque el único sacrificio que hizo el Señor de una vez y para siempre fue el que el Señor hizo allá en la cruz del Calvario. De nada le sirve a una persona hacer penitencia. De nada le sirve a una persona caminar de rodillas 3 cuadras y luego pensar que con eso ya borró sus pecados. No, al contrario, los está aumentando porque está poniendo la fe en algo que no es el Señor. Nadie puede salvarse por hacer sacrificios. El único sacrificio verdadero, el único sacrificio que cuenta, que vale, es el que el Señor hizo en la cruz. Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre es la que nos limpia a todos los hombres, a todos los que venimos a Él pecadores. Es la sangre de Cristo la que puede salvar y perdonar la vida del ser humano. Déjeme decirle, mi estimado oyente, que ni el dinero, que ni los vicios, ni la religión puede hacer algo por usted. Si usted está pensando buscar paz y refugio en el dinero, usted seguirá siendo la misma persona que sufre. Si usted piensa buscar el refugio, la paz, la tranquilidad en los vicios, déjeme decirle que solo está empeorando su situación. Si usted piensa buscar salvación por medio de la religión, si usted piensa buscar la paz por medio de la religión, si usted piensa buscar la solución de los problemas por medio de la religión, déjeme decirle que nunca encontrará paz. Porque el Señor dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy, dijo el Señor, como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Por qué? Porque el mundo, es decir, el sistema que tiene a este mundo bajo sus leyes, que es el sistema del enemigo, le puede ofrecer una paz, pero es una paz pasajera. Es una paz que tiene límite, es una paz que no lleva a ningún lado a la persona. Por eso es que usted va a ver que la persona que se mete en vicios por un momento anda feliz, pero cuando se le terminó la reacción, vuelve a la cruda realidad. ¿Por qué? Porque es una paz pasajera. Porque esa paz no es la paz la que el Señor nos ofrece. Porque esa paz es efímera. Esa paz no conlleva a hacer algo bueno para la persona. Pero el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy, dijo el Señor, como el mundo la da. Es decir, que la paz que da el Señor es una paz eterna. Es una paz verdadera. Es una paz que trasciende todos los pensamientos del ser humano. Porque Dios es todopoderoso. Él conoce hasta lo íntimo de nuestro ser, lo íntimo de nuestro corazón. El Señor ya lo conoce. No hay necesidad de que quizás pensar que el Señor no lo sabe. ¿Cómo no? El Señor ya sabe todo, aún los pensamientos que no han llegado a nuestro cerebro, Él ya los conoce. ¿A dónde tenemos que venir? A la persona de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Y esa paz es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Volvamos al versículo que dimos lectura. Dice el Señor: venid a mí todos. No dice algunos. El Señor no hace acepción de personas. El Señor dice: venid a mí todos. El Señor no dice: vengan solo los altos, o vengan solo los chaparritos, vengan solo los blancos. No, parejo. El Señor dijo: venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, que yo, dijo el Señor, los haré descansar. Mire qué maravillosa la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos seamos felices. Dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Muchas de las personas que en los tiempos de Jesús seguían a Él, muchos de ellos andaban cargados, porque los líderes religiosos les habían puesto cargas a ellos que ni ellos las podían llevar.
Y estas personas andaban cargados, andaban atribulados, andaban pensando cómo vamos a salir de este problema. Pero cuando llegaron a la persona de Jesucristo, encontraron paz, encontraron seguridad, encontraron lo que nunca habían encontrado. Y por eso era que seguían a Jesús por donde quiera que Jesús andaba. Porque encontraban en Jesús la paz, encontraron en el Señor la solución de sus problemas. Las personas del tiempo de Jesús ya estaban aburridos de escuchar el mismo discurso de los religiosos. Las personas del tiempo de Jesús ya estaban hastiados de escuchar el mismo discurso de los religiosos, de aquellos que profesaban la ley, de aquellos que imponían cargas sobre ellos. La gente estaba cansada de escuchar lo mismo y nunca había un cambio en sus vidas. Pero cuando escucharon la palabra de Jesús, no importaba dónde Jesús estuviera. Si Jesús estaba en la montaña, allá iban las multitudes. Si Jesús estaba en la ribera de los ríos, allá iban las multitudes. Si Jesús estaba en la sinagoga, ahí estaba el montón de gente. Donde quiera que iba el Señor, allí iban las multitudes detrás de Él. ¿Por qué sería? Por algo. ¿Por qué? Porque encontraban en Jesús una palabra diferente. Porque encontraban en Jesús inclusión. Porque encontraban en Jesús la solución de los problemas. Mientras los religiosos solamente recibían a los de su clase, el Señor estaba con los pobres. Mientras los religiosos solamente se reunían con los ricos, el Señor estaba con los más necesitados. Mientras aquellos religiosos hacían reuniones entre poderosos, el Señor estaba visitando los enfermos. Mientras aquellos religiosos vivían su vida a todas anchas, el Señor estaba con una prostituta ahí dándole el mensaje. Esa era la gente a la cual el Señor visitaba. Por eso el Señor, antes de los versículos que leímos, dice el Señor: te alabo, Padre mío, y te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y les has revelado a los más pequeños, a los niños, a los más necesitados, a los más pobres. Y allí entramos nosotros. Allí entramos nosotros. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque la palabra del Señor dice que Él fue el quien vino a buscar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos estaba yo. Entre esos perdidos estaba usted, hermano. Y entre esos perdidos, amigo, quizás esté usted y el Señor te anda buscando para darte salvación y vida eterna. No desprecies el llamado del Señor. Por esta razón muchas personas iban a la persona de Jesús. Encontraban en Jesús solución para los problemas. En una oportunidad estaba el Señor disertando su mensaje y había una multitud de personas y los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué no despides a esta gente? Y dijo el Señor: yo no puedo despedir a esta gente porque esta gente tiene 3 días de estar conmigo en este lugar y ellos no han comido y yo tengo compasión de ellos. Eso fue lo que dijo el Señor: yo tengo compasión de ellos. Los discípulos le dijeron: Señor, pero 200 denarios de pan no alcanzarían para darle de comer a estas personas. Y dijo el Señor: ¿qué tienen por ahí? Uno de los discípulos le dice: aquí está un muchachito que anda 5 panes y 2 pececillos. Traedlos a mí, dijo el Señor. Y mire, con aquellos panes y aquellos peces el Señor le dio de comer, dice, a más de 5,000 personas. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene solución a las dificultades. Porque Él siempre tiene la solución a los problemas. Tú, amigo, que tienes problemas, no busques solucionarlos en el dinero. No busques solucionarlos en los vicios. No busques solucionarlos en la religión. Ven a Jesucristo. Él te está llamando. Él te dice: venid a mí tal como estás, trabajado y secado. Así yo te recibo, dice el Señor. Así yo te quiero, así yo te recibo. Y Él te va a transformar, Él va a cambiar tu vida. Dice el Señor en su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga cómo dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender? Del Señor. Él es manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Si usted conoce un yugo, el Señor puso este ejemplo, esta metáfora hablando de este yugo. El Señor conocía muy bien qué es un yugo, hablando literalmente. Él era hijo terrenalmente hablando de José, un hombre carpintero. Y Jesús conocía a la perfección, literalmente hablando, que era un yugo. A lo mejor el Señor quizás en su vida de niñez, de juventud, hizo muchos yugos de madera. Quizás se los tallaba. Las personas de aquel entonces y hoy en día, que ya es muy poco, mandan a hacer un yugo para sus bueyes, para que trabajen, para que halen la carreta, para que ellos estén allí haciendo las labores en el campo. Entonces el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y hace este ejemplo de un yugo para que cada uno de nosotros podamos entender que Él sí puede sacarnos adelante. Puso este ejemplo el Señor. Yo quiero poner un ejemplo. ¿Qué le parece si espiritualmente hablando usted va en el extremo de ese yugo y que el Señor Jesucristo, usted se asegure que vaya en el otro extremo? Ya que el Señor puso este ejemplo del yugo, usted tiene que asegurarse que en un extremo de ese yugo vaya usted, pero también tiene que asegurarse que en el otro extremo vaya la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en su vida en que quizás usted va a perder fuerzas, pero el que va a su lado nunca perderá fuerzas. Va a haber un momento en su vida en que usted ya no va a querer seguir, pero el que va a su lado, ese sí puede seguir. Va a haber un momento en su vida en que usted va a perder la fuerza, pero Jesús, que va a su lado en el otro extremo del yugo, ese nunca perderá las fuerzas. Quizás va a haber un momento en su vida en que usted como cristiano de arrastrado caminará, pero ese que va a su lado nunca lo dejará, y aunque sea de arrastrado nos llevará hasta el último día de vida que Dios nos conceda en esta tierra. Tenemos que asegurarnos que en ese yugo vaya el Señor, en mi yugo, espiritualmente hablando, porque Él nunca va a caer, porque Él nunca va a perder fuerzas, porque Él siempre se mantiene de pie, porque Él es todopoderoso. Él nos dice en su palabra que para Él no hay nada imposible. Cuando tú no tengas fuerzas, el Señor te las dará. Cuando tú ya no puedas seguir, el Señor te sacará adelante. Cuando pienses que las fuerzas se han terminado, ese ser, ese Cristo glorioso que te ofrece este yugo, que es fácil, si vamos con Él, nos sacará adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga bien, ¿a dónde vamos a hallar descanso? ¿En el dinero? No. ¿En los vicios? No. ¿En la religión? Mucho menos. ¿Dónde dice? En el Señor. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y por último dice el Señor aquí en este versículo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que es fácil. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros. Sin embargo, las cargas que pone la religión son pesadas. Y como pecadores, como humanos que somos, no podemos cargar con todo eso, porque es muy pesado. Y además de que es pesado, no sirve de nada. El único sacrificio valedero es el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí nos está diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con el Señor todo lo podemos. Él es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Él. Solo tenemos que llenarnos de fe, permitirle al Señor que gobierne nuestro ser, nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que gobierne nuestra vida todos los días de existencia que Dios nos conceda vivir en este planeta Tierra. Amén.